Bien, vamos a reanudar el tema donde lo hemos dejado esta mañana. La continuación, veis que lleva un título un poco distinto: 3 días y 3 noches y el 2031. Y diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Recordáis el texto de Oseas? Nos damos cuenta cómo Oseas relaciona 3 días y 3 noches también con el 2031. Pues nos vamos a dar aún cuenta de más cosas. ¿Sabéis? Puse este título porque los que habéis seguido las conferencias a través de internet sabréis que estuvimos también tratando sobre 3 días y 3 noches. Y estuvimos buscando datos, leyendo también un libro de Ellen White llamado El deseado de todas las gentes, donde se narra precisamente esos momentos en concreto de la vida de Jesús. ¿Y por qué decidí hacer ese tema? Bueno, sabéis, hay muchas personas, incluso adventistas, que ponen en duda que esos 3 días y 3 noches fueran los que tenemos computados desde siempre. Y ponen en duda que realmente Ellen White fuera inspirada en esto. Pero que también el texto bíblico dice cosas que no terminan de decir. O sea, adaptando, girando el texto para que se aviniera a lo que ellos creían o creen. Bueno, pues había que demostrar que esto no era así, que realmente cuando se hablaba de este tema era lo que siempre habíamos creído como adventistas y que es lo que aparece en nuestras Biblias, sin distorsionar. Vamos a ver cómo hay algo que es realmente sorprendente. 3 días y 3 noches aparece como bastante antes de Jesús, ¿no? ¿Recordáis dónde? Jonás, ¿verdad? Y luego llega Jesús y dice que se les va a dar una señal solo. Y era la señal de Jonás. Y la señal de Jonás era 3 días y 3 noches. ¿Qué tiene que ver eso con el 2031? Pues nos vamos a quedar maravillados, porque lo que vamos a hacer ahora es una búsqueda en la historia. Una búsqueda que realmente no puede dejarnos indiferentes. Y es algo que nuestros pioneros ya estaban hablando. Y que por desgracia, una vez más, el paso del tiempo ha ido borrando, y a algunas personas ya les ha convenido que eso fuera así. Pero antes de dar inicio al tema, me gustaría que buscarais un texto en vuestras Biblias. El libro de Apocalipsis, capítulo 3. ¿En qué capítulo se habla del mensaje a la Odisea? ¿Lo recordáis? En el 3, ¿no? Y el mensaje a la Odisea es el pueblo del juicio. Por tanto, se está refiriendo a ese periodo de la historia de la Iglesia en la cual llegaría al momento del tiempo del juicio. Y aunque tuvo eso un cumplimiento literal en una iglesia llamada la Odisea en Asia Menor, nos damos cuenta, como siempre, que las palabras de la Biblia van más allá de un simple hecho histórico y vuelven a repetirse con el paso de la historia. Hay un texto que realmente es duro, y ese es el mensaje a la Odisea. A partir del versículo 14 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y hasta aquí dices, uff, qué duro, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Os he de confesar que es mi versículo favorito. Sí. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una situación que describe cómo estaría la Iglesia de Dios en el último tiempo. Que van, aquí no sé si utilizáis esa expresión, allí van de sobrados. O sea, como si a todo lo superan, les queda todo ya pequeño. Saben tanto, están tan encumbrados, no necesitan de nada. Bueno, es la descripción de la Odisea. Somos los más listos, los más bonitos, lo tenemos todo y ya somos salvos. Es que nos llamamos adventistas, por tanto ya somos salvos. Bueno, pues el Señor no considera exactamente así al pueblo final de los últimos días. Hasta el punto que le dice, o te espabilas y te pones a tono, o se te acabó. Pero Él aún llama al arrepentimiento. Y el versículo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nos da la esperanza que Él quiere hacer comunión directa con nosotros. Supongo que ya sabéis por qué se dice, en este caso, cenar. La cena es el momento de más compañerismo entre dos personas. Los negocios se hacen en los almuerzos, pero en cambio las intimidades en la cena. Y Jesús dice que está a la puerta y llama. ¿Qué puerta es esta? Os recomiendo que veáis las temáticas de puertas dimensionales. 57 temas dedicados precisamente en nuestra web a algo que a veces no pensamos. Hay una puerta y esa puerta es la que Dios quiere abrir. Y puede ser una puerta desde Orión, puede ser una puerta que llegue hasta nosotros aquí. Pero Dios además tiene otra puerta que va directamente a nuestro cerebro, donde nos habla. Y esa es a la que llama. Y solo espera que le abramos. Él no fuerza nada, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Él llama. ¿Y qué sucede? Si le abres, entrará, se sentará contigo en la cena y tendréis la intimidad de poder hablar con esa persona todo lo que queráis. Y esa persona no es una cualquiera. No es alguien que viene de visita desde quizás España, ni otro que venga de no sé dónde. No, no. Esa persona es Jesús. Y Jesús está deseando sentarse con nosotros para intimar. ¿Recordáis qué hacía el discípulo Juan? ¿Qué hacía con Jesús? Se recostaba su cabeza sobre el hombro de Cristo, sobre el pecho de Cristo. Lo amaba, buscaba esa intimidad con Él, lo quería. Él era un jovencillo. Pues imaginaos poder estar con Cristo y sentir esto, porque Él es amor y eso es lo que desprende. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes del fin, Dios busca que su pueblo vuelva a Él de lleno. Y ahora vamos a ver una serie de cosas que van a ayudarnos precisamente a eso. Para volver de lleno necesitamos también oír que nos está llamando, que da esos golpes y nos quiere dar un mensaje. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Vamos a enlazar ya el tema de ahora con el de la mañana, el doble de la mañana. ¿En qué se basó Ellen White para afirmar contundentemente que en el año 31 de nuestra era, cuando Jesús fue crucificado,
habían transcurrido matemáticamente 4000 años desde la entrada del pecado en la tierra. Si Jesús llama porque está a punto de volver también a nivel mundial, debemos saber, si nos basáramos solo en el escrito de Ellen White del año 31, que eso es correcto. Porque si Ellen White se equivocó, ¿y si nos tomó el pelo? Bueno, hay personas que se plantean eso. Es que Ellen White utilizó el calendario equivocado, por tanto, se equivocó. Pues vamos a demostrar si eso es así o no. Pensad que estos argumentos os van a servir para siempre y para muchos. Todos recordamos lo que hemos mostrado esta mañana, este lugar emplazado en el conflicto de los siglos, este esquema donde nos lleva al punto 4, donde nos habla de que en el año 31 sucede la muerte de Cristo en la cruz. Por tanto, 4000 años justo hasta ese punto. 2000 años más nos llevarían al retorno de Cristo. 6000 años de historia de la entrada del pecado. Por tanto, en el año 2031 vuelve Jesús. ¿O no? Porque si Ellen White se equivocó en esto, mal vamos. No vendrá en el 2031. ¿Vamos a verlo? Sylvester Bliss, William Hayes y James Asher. Y diréis, pues a mí, como se me dice, es perico de los palotes. ¿Os suenan de algo estos señores? Normalmente no, ¿verdad? Pues sabéis, yo solo conocía básicamente al tercero. Del segundo sabía solo alguna cosa, el nombre. Del primero no tenía ni la más remota idea. Y me vi obligado a buscar datos, gracias a Dios. Porque los opositores a este mensaje decían que esto no podía ser, que esa fecha está equivocada, que no nos podemos basar en esto. Pues tuvimos que empezar a buscar datos, a ver si esto es así o no. Y ahora os vais a quedar maravillados de lo que vais a ver esta tarde, porque es una auténtica lástima que desde nuestras iglesias no se haga historia. Historia del movimiento adventista, ¿en qué se basaron para llegar a ciertas conclusiones? ¿Eran ciertas? ¿Eran falsas? Porque de eso depende el movimiento adventista y la iglesia adventista del séptimo día. Vamos allá. ¿Sabéis qué es esto? Pone apéndice, página 747, y dice página 373, fechas proféticas. ¿Dónde aparece esto? No os lo pongo, ¿dónde aparece? ¿Lo habíais visto alguna vez? ¿Cuántos habéis leído el conflicto de los siglos de los que estáis aquí? Poquitos, Bastante poquitos. Bueno, pues de estos poquitos que lo habéis leído, ¿habíais visto esto que está en el conflicto de los siglos? Está, como indica, en el apéndice, justo al final del libro. Y mirad, ¿en qué consiste esto? Pues sencillamente que se dice, en la página tal, la 373, habla de fechas proféticas. ¿Y en qué está basado lo que dice esa página? Esa página, para que me entendáis, es esta. ¿Vale? Pues bien, mirad qué cosas. Fechas proféticas. Los hechos históricos y cronológicos relativos a los periodos proféticos de Daniel 8 y 9, incluso muchas pruebas evidentes que indican de modo indubitable que fue el año 457 a.C., la fecha exacta desde la que deben empezar a contarse estos periodos proféticos, han sido expuestos con claridad por muchos investigadores de la profecía. Hay personas que dicen, ¿sabéis? La profecía de los 2300 días, años, que no empezó a computarse en el 457 a.C., que es un dato histórico equivocado. Pues bien, allí se muestran la gente que escribió al respecto, investigando, demostrando que ciertamente es ese el año. Otros historiadores se están equivocando porque no buscan donde deben buscar, y resulta que otros ya habían hecho el trabajo antiguamente y lo habían acertado más que bien. Pero ya sabéis, a veces no conviene ver las verdades, y conviene ir alterando las cosas para que la gente pueda hacer algo. Si no partimos del 457,
Los adventistas estamos equivocados a una hora, porque la profecía se acababa en 1844 y ya sabéis qué sucedió, ¿no? Se esperaba el regreso de Cristo y no vino, pero algo pasó en el cielo. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y allí empezó el juicio sobre el pueblo de Dios, desde Adán hasta el último que quede vivo cuando Cristo vuelva. Pero mirad, porque esto implicaba que si partimos de otra fecha que no es el 457, nos va a alterar el qué. ¿Recordáis que esa profecía está subdividida en partes? Hay dos partes que precisamente se verían afectadas si esto no fuera en el 457. Una, el bautismo de Jesús. ¿Recordáis el año? 27. Y dos, la muerte de Cristo. No sería la mitad de esa semana, en el 31, sino que la cosa cambiaría. Por tanto, no sabríamos el momento tampoco, sí, de la muerte de Cristo, pero no sabríamos tampoco el momento del retorno de Cristo. Por eso a alguien le ha interesado cambiar la fecha hasta del inicio. Pero eso no es todo. Aquí cita a todos los que escribieron al respecto, incluido Urias Smith. Y mirad qué nos dice justo en la parte final. En cuanto a la fecha de la crucifixión, véase William Hales en este libro que cita aquí. Escrito, al menos apareció su segunda edición en 1830. Por tanto, Ellen White se basó precisamente en William Hales. Y empiezo a buscar datos. ¿Quién era William Hales? Pues ahora lo iremos viendo. Vamos a analizar si la fecha de la crucifixión fue precisamente el año 31 y vamos a verlo con unos detalles bastante interesantes. Primero de todo, antes de pasar al otro señor, pasaremos a este, que era el primero de la lista de esos tres nombres, Sylvester Bliss, autor de Análisis de la cronología sagrada, solo está en inglés. ¿Habéis leído este libro? Yo creo que es que prácticamente nadie lo ha leído, porque es un libro que es ya muy difícil de poder obtener así, porque tampoco se nos dice nada sobre este libro. Pues mirad qué dijo este señor, que aquí tenéis. ¿Lo habíais visto alguna vez? En 1863, Sylvester Bliss, pionero adventista y uno de los líderes del movimiento millerita, publicó el libro titulado Análisis de la cronología sagrada. Sylvester Bliss fue editor de Signs of the Times y posteriormente editor de Advent Herald. Por tanto, era un pionero adventista y no sabíamos nada de él, ¿verdad? Yo tampoco, ¿eh? Pues vamos a ver cómo Sylvester Bliss utilizó para el libro que él hizo los estudios previos de William Hales, que fue un clérigo irlandés. ¿Y quién fue William Hales? Pues este clérigo irlandés era un señor que se dedicó a buscar datos, a tal punto que encontró datos históricos impresionantes. ¿Sabéis? Yo quedo maravillado. Este señor vivía en una época, mirad qué años, nació en 1747, murió en 1831. Para investigar, para buscar datos, ¿de qué se valían? ¿De Internet? Eso nos valemos desde hace unos poquitos años, ¿eh? Pero entonces no había Internet. Y el que quería saber algo, ¿qué tenía que hacer? Irse a buscar la vida donde hubiese algo que le pudiese aportar datos. ¿Y eso dónde solía ser en caso de historia? Buscando en libros antiguos, buscando registros antiguos que evidentemente no iba a encontrar sentado delante de un teclado, sino que debería buscarlos en bibliotecas, en lugares difíciles de llegar incluso. Se tenían que espabilar. Pues este señor hizo algo realmente extraordinario. ¿Qué fue? Pues una recopilación de escritos históricos
tan antiguos que llegan hasta los mismos tiempos del apóstol Pablo. ¿Existen? Pues sí. ¿Os ha hablado alguien de eso alguna vez? A mí tampoco. Este es el libro de William Hales. Lo podéis encontrar en este lugar, por internet. Está solo en inglés. Si alguien sabe inglés lo tiene muy bien. Si no, tendrá que hacer como hemos hecho nosotros, traducción automática, y entérate de lo que puedas y arréglalo como puedas para captar las cosas. Pero este libro aún lo podéis buscar por internet. ¿Y qué aparece aquí? No sé si os dais cuenta de algo que pone. Análisis de la cronología y la geografía, la historia, y etcétera, etcétera. Por tanto, era una búsqueda muy profunda. Vamos a ver los datos que mostró Sylvester Bliss en su obra. Bueno, con la luz que hay aquí, difícilmente podéis ver la parte de la izquierda de vuestra imagen, de delante vuestro. Es el libro que escribió Sylvester Bliss. Aún se puede conseguir. Ya es pieza de museo, pero aún están a la venta. Se han hecho ediciones más modernas al respecto y también por internet lo podéis leer. Y empieza el libro directamente así. Yo no os lo voy a poner en inglés, voy a pasaros directamente más o menos a la traducción. Análisis de la Sagrada Cronología, con los elementos de cronología y los números del hebreo, texto vindicado. Y hay una tabla de contenido, prólogo, cronología, cronología sagrada, apéndice, índice. Este señor se tomó la molestia de mirar en los anales de la historia todo un proceso de tiempo que abarca prácticamente la humanidad entera, con el cómputo de años y otras cosas. Pero mirad qué dice. Si la cronología es el alma de la historia, también lo es de la profecía. ¿Os habíais planteado esto? ¿Qué es la cronología? Poner fechas a ciertos eventos. Esto también es el alma de la profecía. Porque sin esta cronología, ¿dónde empiezan las profecías? Es lógico, ¿eh? Sin ella las escrituras perderían gran parte de su armonía y belleza. Ella se entrelaza con cuidado en el texto sagrado y da la orden y dependencia de varias partes entre sí. La cronología de la Biblia es tan importante en su lugar como cualquier otro tema de la revelación. Cuando ignorado, los errores tristes se han hecho en la localización de lo histórico y las escrituras proféticas. Y luego empieza a hablarnos también de a quién buscó él para centrarse en su tema. Vamos a ir bajando en la lectura hasta llegar aquí. Las obras de Prideaux, Hales, Asher, Clark, Jackson, Blair, el duque de Manchester y otros han sido consultados libremente en esta compilación. Para el Dr. Hales en particular, el autor debe mucho por muchas sugerencias valiosas. Con excepción de los periodos de la era patriarcal y algunas variaciones sin importancia de su esquema, la cronología del Dr. Hales está conformada, según sea el más satisfactorio de todo lo existente, de cualquier existente. En la cronología de la era patriarcal, el Dr. Hales sigue los números de los 70, por disentir de la cual se dan las razones en un capítulo dedicado a ese tema. Solo hubo un problema. Se basó en la Septuaginta. Sabéis que es una versión bíblica que se hizo, que había sido manipulada, alterada. Y él se basó en eso, porque desconoció eso, esa parte. Pero por todo iba perfectamente bien. Mirad ahora la cronología desde el nacimiento de Cristo hasta la destrucción del segundo templo y 3 días y 3 noches. Todo esto está registrado en su libro. Veis punto por punto, prácticamente año por año de las cosas que suceden. Está todo en inglés. Yo voy a pasarme todo esto y os lo voy a poner más o menos, traducido al español.
¿Y sabéis de qué nos habla aquí? Nos sitúa el nacimiento de Cristo. Y nos dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, y nos va leyendo los textos bíblicos que sitúan el nacimiento de Cristo. Luego él busca los datos en la historia. ¿Cuándo fue esto realmente? ¿Fue en el año 0? No fue en el año 0. Y él se dio cuenta que el año 0 no existía. Y buscó datos para saber exactamente por qué había ese error en el calendario. Y los encontró. Y no solo eso, encontró escritos sumamente antiguos. Él se da cuenta que Cristo nace por escritos y por cosas que pasaron con los astros, eclipses que antes se registraban en relación a los reyes que mandaban, que Herodes muere en el año 4, antes de la era cristiana. Por tanto, Jesús no podía nacer después de la muerte de Herodes, porque Herodes es el que hace matar a los niños pequeños, porque sabe que Jesús ya ha nacido. Se lo han dicho los magos de Oriente. Entonces, allí hay un problema. Jesús no podía nacer antes de este hecho. Perdón, después de este hecho. Tenía que nacer antes. Y empieza a indagar, y me voy a saltar unas cuantas cosas, hasta que empezamos a ver un detalle muy, muy importante, y que tiene que ver con 3 días y 3 noches. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y caminó recto, que subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos recordáis este texto, ¿verdad? Ahora, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se cumplió y el reino de Dios está cerca. ¿Os dais cuenta que para todo Dios tiene su tiempo marcado, definido? No es eso de más o menos, o mira, ahora me va bien y voy a hacer esto. Dios tiene su agenda marcada para cada hecho profético, y eso estaba profetizado que acontecería ¿dónde? En la profecía de Daniel. ¿Y qué es ese tiempo que se completó? El mismo Jesús comenzó a tener unos 30 años de edad. ¿Cuándo? Cuando empezó su ministerio público. Y allí empieza esa semana de Daniel. ¿La recordáis? Esa última semana de Daniel que, por desgracia, muchos cristianos protestantes la cortan, se la comen con patatas o papas y la aplazan de repente al fin de los tiempos, sin sentido, y lógicamente esa semana se cumplió ya, porque forma parte de los 490 años que estaban cortados de esa profecía de 2300 solo para los judíos. Y Jesús empieza su ministerio, mirad cuándo, año 27. Esta época debe marcar el cumplimiento de algún periodo de infinito, o no sería afirmado que el tiempo es cumplido. El tiempo aquí cumplido no puede ser otro que el que figura en Daniel 9:25. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 483 años. Este periodo de tiempo contado hacia atrás desde el 27 llega al 457 a.C. 457 y el 8. Si el decreto del 7º año de Artajerjes estaba en el 7º año en curso, sería el 458. Pero si después de 7 años completos, sería el 457. De este modo, cuando la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, de que recibiésemos la adopción de hijos. Después que el Salvador comenzó sus milagros en Caná de Galilea, fue a Capernaum, y allí no muchos días, y la Pascua de los judíos es cuando se produce, fue y subió Jesús a Jerusalén. En esta ocasión expulsó a los que profanaban el templo con mercancía, y cuando se le preguntó una señal, él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué entendieron los judíos?
Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Todos recordamos esto, ¿no? Jesús no hablaba de ese templo, ese recinto. El templo, en verdad, ¿de quién era símbolo? De Jesús. ¿Sabéis que el templo tenía forma de cuerpo humano? Mirad las conferencias y lo veréis. Sí, sorpresa, ¿eh? Mirad ahora qué va diciendo. Una vez más, el año 29, leemos: y la Pascua, la fiesta de los judíos, estaba cerca. El Salvador no subió abiertamente a esta fiesta porque su tiempo no era entonces el cumplimiento, el acto, el último para venir, y los judíos estaban buscando para matarlo. Después de esto, los judíos le exigieron las señales, y él les dijo que ninguna señal les sería dada, sino la señal de Jonás. ¿Y recordáis cuál era la señal de Jonás? Jonás había predicho la destrucción de Nínive en 40 días, a menos que se arrepintieran. El doctor Hales entiende esto como una predicción de la destrucción de Jerusalén en 40 años. ¿Cuándo se cumplió eso? En el año 70. Y que por tanto esto debe haber sido en el año 30 después de Cristo, o sea, de la era cristiana. Muere Cristo, pasan 30 años, ¡pam! Una vez más el Salvador dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Esta fue la 4ª y última Pascua durante su ministerio, y contando a partir del comienzo de su ministerio, en el otoño del 27, alcanza la mitad de la semana, cuando debería hacer que el sacrificio y la ofrenda cesaran. ¿Y eso cuándo sucede? ¿Cuándo cesa? En el año 31. El Salvador envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Y que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó los 12 apóstoles con él. En esta ocasión se instituyó la Cena del Señor como un memorial de su muerte hasta que venga de nuevo. Después de esto, los judíos se apoderaron de él, se le dio un simulacro de juicio y fue crucificado. Y cuando era como la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció. Y diréis: ¿y qué? 3 horas. 3 horas. Y el sol se oscureció. Y ahora va a venir lo bueno. Y esto es historia, y va a servir para desmitificar muchas cosas y comprender otra. Este oscurecimiento del sol debe haber sido sobrenatural en su extensión, duración y oposición de la luna a pleno del sol. Se observó en Heliópolis. Heliópolis es precisamente la ciudad del sol, en Egipto. ¿Por quién? Por Dionisio el Areopagita. ¿Os suena de algo esto? Ahora lo veremos bien esto, porque es un detalle importantísimo. Después el ilustre converso de Pablo en Atenas, en Hechos 17:34, que en una carta al mártir Policarpo describe su propia experiencia, y su compañero, el asombro de los apolófanes, sofista, el fenómeno cuando vieron la oscuridad que comenzará en el borde oriental del sol y procedería hacia el occidente, hasta el lado occidental, hasta que todo quedara eclipsado, y luego retrocedería hacia atrás, desde el oeste hacia el este, hasta que su luz fuera restaurada completamente, lo que atribuyeron al paso milagroso de la luna a través del disco solar. Apolófanes exclamó, como si adivinara la causa: estas cosas, oh buen Dionisio, son las vicisitudes de eventos divinos. Dionisio respondió: o bien la deidad sufre, o él se compadece de la víctima. Y ese que sufre, según la tradición, grabado por Michael Sincelius de Jerusalén, o Michael Sincelius, declaró que el Dios incognoscible
para cuyos sufrimientos toda la naturaleza se oscureció y se convulsionó. Resulta que Dionisio, hay registros históricos que dicen que estuvo viendo precisamente ese extraño fenómeno, que la luz se va. Y ellos entienden que eso que pasaba era la deidad sufre o se compadece de la víctima. Sabían que esto no era normal, no era el típico eclipse, porque además había un retroceso, algo extrañísimo, y quedó registrado. Y ahora entenderéis Hechos 17, cuando dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Por tanto, ¿entregada a quién vimos ayer? A los demonios, a los que se dicen extraterrestres que venían de otros mundos y... Vale. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Fijaos que ellos estaban ávidos de conocimiento, el mundo filosofal griego, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, un poco como se es ahora, Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y ahora veréis cómo enlaza todo con el tema. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Tenían un Dios que estaban adorando sin conocerle, incognoscible. ¿Lo habéis visto antes en el escrito? Ellos sabían que había algo de un Dios que no conocían, que es el que estaba sufriendo. Por eso pasó ese extraño fenómeno. Y de eso se dieron cuenta en el Heliópolis, en Egipto. Pero no sabían qué había pasado. Y resulta que Pablo va a Atenas, en Grecia, no en Egipto. Y allí predica sobre esto. Y mirad qué sucede. Les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les ha prefijado el orden de los tiempos. Por tanto, ¿qué quiere decir? ¿Qué había dado Dios al hombre? ¿Qué había dado? Una forma de determinar el tiempo, una forma de calendario. Y cambiará los tiempos y la ley. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Recordáis estas palabras de abajo, de este texto, del versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos? En los textos de la Biblia, cuando se habla de sanar, de herir, sanar,
como hemos visto en Oseas, se nos hace a nosotros partícipes de sus dolores y de su resurrección. Participamos plenamente de Él. Pero mirad que va viniendo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Está establecido o no ese día? Claro, está establecido. No hagáis caso de aquellos que os digan, no, el retorno de Jesús depende de nosotros. Esto no es verdad. El día está establecido y Él vendrá, aunque nosotros no digamos lo que debemos decir, porque si no lo hacemos nosotros, elegirá a otros que van a hacer eso, pero eso se cumplirá y vendrá cuando toca y juzgará cuando toca, porque el día está determinado. Que no nos den gato por liebre. Y mirad qué más va diciendo. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, ¿quién? Jesús. Y ahora mirad qué sucede. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero sucedió algo. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mirad, ahora nos encontramos al mismo Dionisio, que no está en Heliópolis en Egipto, sino que está en Atenas en Grecia. Y coincide, ¿con quién? Con Pablo. Y él, que había presenciado ese hecho extraordinario, que se dio cuenta que eso no era normal, que se refería a algo que le pasaba a una divinidad que ellos no conocían, pero que llegaron a adorar. Resulta que llega Pablo allí y les aclara algo que a ellos les dejó tiesos. Resulta que nos está hablando de aquel por el cual pasó ese hecho astronómico increíble. Y Dionisio creyó. 3 días, 3 noches, todo cumplimiento, y Dionisio, testigo de eso. Y la historia registró eso. Y se registra también los tiempos en que sucedió exactos. Un eclipse total de la luna puede dar lugar a una privación de la luz por 1h30, más o menos, durante su inmersión total en la sombra, mientras que un eclipse total de sol nunca puede durar en cualquier lugar concreto más de 4 minutos, cuando la luna está más cerca de la Tierra y su gruesa sombra. Por lo tanto, parece que la oscuridad que cubrió toda la tierra de Judea en el momento de nuestra crucifixión del Señor era sobrenatural o milagrosa en su medida, y de la sexta hasta la hora novena, o del mediodía hasta las 3 de la tarde en su duración, y también en su tiempo sobre la luna llena, cuando la luna no podía eclipsar el sol. El tiempo que pasó y el hecho en sí se registran en un pasaje curioso y valioso de un cónsul romano respetable, Aurelio Casiodorus Senator, alrededor del año 514. En el consulado de Tiberio César Augusto y Alio Sejarius, año 31 de nuestra era. Era el año 784 para ellos, por sus cómputos que llevaban. Traducción a eso en nuestro tiempo, año 31 de nuestra era. Nuestro Señor Jesucristo sufrió en la octava de las calendas de abril, 25 de marzo, cuando ocurrió un eclipse de sol cual nunca antes fue antes ni después. Por tanto, resulta que está registrado en los anales de la historia el momento de ese eclipse y se muestra, por comparación de calendarios, cómo era el año 31 justo
de nuestra era. Luego además nos habla de lo que ocurrió después. Ya sabéis, muere Cristo y pasa un tiempo más. ¿Cuánto tiempo más? Para que suceda algo, otra cosa que cumplía la profecía. 3 años y medio. ¿Y qué sucede? Matan a Esteban y empieza la persecución sobre los cristianos. Y allí termina la semana 70, la que estaba cortada para los judíos. Y el Evangelio pasa rápidamente ¿a quién? A los gentiles, a los que no eran judíos. Todo esto está clavado por hechos históricos. Por tanto, que nos digan que Ellen White se equivocó, porque los mejores que estaban estudiando la historia no tuvieron dudas de ello para nada. Todo es interesantísimo. Me lo voy a saltar porque sé que habéis comido, sé que estáis cansados y a lo mejor os vais a quedar un poco así. Pero todo esto está a vuestra disposición aquí. Mientras tanto, pasamos a este otro apartado. 6.000 años y el fin. Una manipulación cronológica mal intencionada. ¿Por qué? Bueno, volviendo al mismo libro de antes, se nos habla aquí también, todo esto está en inglés, y yo os lo voy a contar prácticamente por encima para no cargaros demasiado. La traducción la tenéis hecha al español también aquí en el material, Resulta que los judíos hicieron algo, y todo esto está registrado en la historia, todo. Ellos querían desvirtuar la venida del Mesías. ¿Y qué mejor forma que desvirtuar la cronología alterando años para que así no supieran cuándo apareció el Mesías por primera vez? Y por tanto, tampoco podrían saber si después habría una segunda venida. Jugada maestra de los judíos. Se registra cómo ellos sabían exactamente los años que habían pasado desde la entrada del pecado. Lo sabían. Y ahora preguntad normalmente a cualquier judío y decirle en qué año de la historia estamos viviendo y qué os van a decir, ¿lo sabéis? La mayor parte de ellos os va a decir 5.700 y pico. Se han tragado años intencionadamente. Sí, intencionadamente. Y eso es curioso, porque ellos que tenían esos registros los escondieron de los demás. Y resulta que aún había una serie de judíos que seguían teniendo el calendario bueno. Los que tenían el calendario malo eran pocos, pero se fueron imponiendo, hasta que relegaron todo lo demás a la basura. Y ahora el concepto de los judíos es 5.700 y pico de años. Por si fuera poco, eso no fue todo lo que pasó en la historia. Después del mundo judío, y estoy abreviando mucho, también hubo alguien que hizo otro cambio en el calendario. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera mostraros algo, y es esto. ¿Alguien conoce a Michael Rood? ¿Os suena de algo este señor? ¿Alguno de vosotros? Creo que sí. Presentamos algo de él en las conferencias del Gran Engaño, porque él conoció a Ron Wyatt, al arqueólogo que encontró el Arca de Noé y tantas cosas más, y fue a verificar años después uno de esos lugares. Hace, no sé si 2 o 3 años quizás, este señor, que dispone de buenos medios económicos, es un judío mesiánico. Él antes no era creyente, pero se hizo judío mesiánico, porque él también es judío. Y sabéis, algo curioso, este señor cogió unas cámaras de estas de última tecnología y fue al Mar Rojo. ¿Y sabéis qué hizo allí? Hizo un documental fantástico, que podéis adquirir, podéis buscarlo por internet. Resulta que baja con unas cámaras
y muestra lo mismo que mostró Ron Wyatt. Allí debajo aún hay las ruedas de los carros de Faraón, huesos de egipcios de los soldados y pezuñas de caballos aún. Y él pudo documentarlo. Cuando la Iglesia Adventista sigue negando lo que Ron Wyatt encontró. Y este hombre, que no es ni adventista, solo tenía simpatía por Ron y por sus descubrimientos tan importantes, fue el que se molestó en hacer todo este trabajo. Qué lástima que esto no lo hayan hecho los adventistas, ¿eh? Qué lástima. Pero hay algo más. Michael Rood nos habla de los caraítas. ¿Quiénes son los caraítas? ¿Lo sabéis? William Miller, al igual que Ellen White, habló de los caraítas. Los caraítas eran esos judíos que tenían el calendario correcto. Esos judíos que sabían cuándo empezaba el año justo, preciso, y no lo que decían los otros judíos. ¿Sabéis? Entre ellos y los judíos hay una rivalidad tremenda. En los judíos, que no son caraítas, ellos son muy pocos, son muy mal vistos por los demás. Pero resulta que en esto tienen toda la verdad. Resulta que los caraítas tienen un calendario especial y ellos siguen la auténtica tradición de cómo debía funcionar un calendario dado por Dios a los hombres. ¿Sabéis una cosa? Iré un poco rápido. Los judíos auténticos, ya los de antes, ¿sabéis cómo contaban el año? Nosotros decimos 1 de enero, o sea, dan las campanadas de las 12 de la noche del último día del año y feliz año nuevo, yujú, no sé qué, venga champán, la juerga, ya estamos, año nuevo. Pues estamos siguiendo un año que no toca. Celebramos lo que no toca porque nos pegaron el cambiazo. ¿Sí? Pero no solo esto, vamos a profundizar un poquito. Resulta que los caraítas, para determinar el año, cuándo empieza, hacen algo. Años atrás hacían algo que durante muchos años ya no pudieron hacer. Según la Biblia, el año nuevo empezaba, sí, en primavera, pero además un momento concreto. Cuando miráis la luna, ¿verdad que tiene distintas fases? Hay una fase donde imaginaos que mi uña es la luna. Cuando la parte de aquí es la que se muestra, solo esta parte, es cuando se podía determinar que empezaba el año, porque empezaba un mes nuevo. Pero eso iba además en consonancia con algo más, con la cebada. Cuando la cebada se salía, se doraba, era considerada Abib. Por eso a ese mes se le llamaba Abib. Y había alguien cada año que tenía como su oficio, su trabajo, el ponerse allí a estar pendiente de la luna y la cebada. Y cuando las dos cosas convergían, empezaba el año nuevo. Y eso podía ser que hiciera que de un año al otro no pasaran 360 días o 365, como entendemos ahora, etcétera, etcétera. Sabéis que cada X tiempo los judíos, los otros, también añadían un mes al calendario para completar cada X tiempo esos días que se perdían. Pero resulta que el método divino era, da igual, no son 360 días clavados como en cómputo profético de esas formas que hemos entendido siempre, sino que el año nuevo iba de primavera a primavera y debía cumplir ese requisito. Entonces, nunca un auténtico judío podía decirte, mira, el año que viene empieza tal día, porque dependían de este hecho que se podía adelantar o atrasar un poco.
Pero es igual, el cómputo no era de días, era un año. Por tanto, todos aquellos que dicen, ah, no, es que eso que tú dices del 2031 no puede ser porque el año varía, ya no es del 360 y no sé qué, pues señores, indagad un poco más y os daréis cuenta que no es así, que es de primavera a primavera, de Aviv a Aviv, que eso cae entre marzo y abril de nuestro calendario gregoriano, en Pascua. Y cuando ese hecho pasaba, contaban 14 días, etcétera, etcétera, y pasaba, pues ya sabemos lo de la Pascua, estas cosas, ¿no? Pues mirad, resulta que pasa la historia, ya sabéis, Jerusalén es destruido, tal como dijo Jesús, los judíos son deportados, y durante años los judíos empiezan a inventarse un calendario que no se corresponde con la realidad, y que toda la gente que seguía la parte oscura del mundo judío, la parte solo cabalística, espiritista, montaron su propio calendario, a tal punto que los que llevaban el auténtico quedaron marginados totalmente. Y el señor Michael Root hizo algo. Fue con unos compañeros más y en un campo, en un lugar más o menos ya tradicional donde esto se hacía, volvieron a plantar la cebada. Y ahora tienen a alguien también que se planta allí, comprueba, es Aviv, es Año Nuevo. Porque ellos aún se mueven con esto. También es cierto que ellos guardan festividades judías y demás, no estoy diciendo que debamos hacer eso, Elena White lo deja claro y la Biblia también. Tened esto claro, pero sí nos ha servido para entender y determinar que no podemos saber algo en concreto, y es la venida de Jesús. Día y hora no puedes saberlo. Podrás saber el año, podrás saber, sí, primavera, pero no podrás decir, el día tal de tal viene Jesús. No, porque ahora os planteo una cuestión. Ahora Michael Root está haciendo esto, o algún compañero suyo, pero cuando todo se complique, cuando los campos queden quemados, los pastos, que las bestias gemirán, dice la profecía, ¿qué va a suceder cuando estemos siendo perseguidos a muerte? Estaremos escondidos en cuevas por las montañas donde podamos. Alguno de vosotros se pondrá allí a mirar, mira, ahora sale la luna y ahora, toma, ya es Aviv, Año Nuevo, ya viene Cristo. No podrás hacer eso. Pero no solo esto, hay un detalle importante. ¿Qué sucederá con el sol y la luna antes que Cristo venga? Todo es conmocionado. ¿Cómo podrás saber el día y la hora? No podemos determinarlo. Por eso, cuando decimos si hay fecha para el retorno de Cristo, hemos de entender fecha como año y estación del año, pero no podemos determinar día y hora. Entonces, todas esas personas que quieran seguir argumentando que esto no es posible, explicarles todas estas cosas a ver si se enteran de una vez, porque ya va tocando que el tiempo se nos va acabando y no es una ficción ni una metáfora. Todo esto lo tenéis aquí con todos los detalles pertinentes, vale la pena. Este señor cada año irá, se supone, sacando un calendario nuevo, pero da todas las explicaciones que os he contado y aún bastantes otras más. Pero ahora entramos en que no solo los judíos cambiaron el calendario, también lo hicieron otras personas, otra entidad religiosa, que en el fondo va íntimamente unida. En esta página, es una página de jesuitas. Es que algunos dicen, es que siempre hablas de jesuitas y de masones. ¿Y yo qué culpa tengo si detrás siempre están los mismos? Bueno, quizás los que no hablan de eso es porque no buscan un poco más, no indagan un poco más. Pero resulta que cuando entras en su página, nos dice cosas realmente interesantes, como por ejemplo, la elaboración del calendario gregoriano se debe al jesuita Christopher Clavius, matemático y astrónomo ilustre en el siglo XVI. ¡Hala!
Los jesuitas que trabajaron para echar por tierra la verdad, claro que tenían grandes conocimientos, pero también se dedicaron a hacer los cambiazos de la historia. Y si ven la historia de Clavius, resulta que evidentemente trabajó para un papa, Gregorio XIII, y vaya papa, vaya papa. Algún día podríamos hablar también de su historia. Bueno, aquí lo tenéis, si os interesa un poco, encontraréis también algo de su historia. Es el mismo que trabajó para conseguir la noche de San Bartolomé. ¿Os suena de algo? Que hubo una masacre tremenda. Bueno, pues amaba mucho a los protestantes, ¿eh? Sí, sí, para pasarlos por donde podía, sí. Pues bueno, si a todo esto, aquí tenéis precisamente el grabado sobre este señor, que está muy bien considerado entre los jesuitas, y es lógico, ¿no? Sus libros sobre calendarios, etcétera, etcétera, todo esto son documentos que aún existen, ¿eh? O sea, que se pueden comprobar, sus cálculos, etcétera, etcétera. Aquí se nos van dando más datos sobre lo mismo, pero me voy a ir saltando esto ya prácticamente para llevar vuestras mentes a este otro punto. ¿Conocíais este señor? Dionisio el Exiguo. Y diréis, bueno, vale. Pues Dionisio el Exiguo se llamaba Exiguo porque exiguo quiere decir bajito, enano. No se sabe si él era así o era el apodo que le dieron por alguna otra circunstancia. Pero este señor también hizo algo. Fue un monje erudito y matemático, creador del cálculo de la era cristiana, o Anno Domini, año del Señor, para calcular la fecha de la Pascua en sustitución de la anterior era diocleciana. Y también nos pegó el cambiazo. Y evidentemente trabajaba también para papas, claro. No para patatas, para papas. Y en definitiva, nos damos cuenta, y aquí tenéis la ilustración de este señor, que tan santo era que llevaba una cruz, que tiene connotaciones satánicas. Y si queréis saber qué significa, entrad en Puertas Dimensionales también de nuestro blog y encontraréis datos al respecto. Por tanto, hay muchas aproximaciones a la fecha exacta del nacimiento de Jesús, mucha gente que ha querido indagar, pero resulta que se ha quedado sin buscar y profundizar en detalles que denotan también esto, los errores de cálculo de Dionisio el Exiguo. ¿Se equivocó o lo hizo adrede? Bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero el resultado es que se cumple una profecía que decía: cambiará los tiempos y la ley. Y el lenguaje asintió con la cronología de Hasher, este señor que hemos visto esta mañana. Resulta que también es utilizado para algunos para ser detractores de lo que dice el lenguaje, incluso, y de lo que nosotros creemos. En esta página, que es de Suecia, aparece, y solo ahora este trozo, muchas cronologías de la Biblia han sido preparadas pero con resultados diferentes. Una de las más famosas es la cronología del arzobispo Hasher, a partir de los años 1600, que ha sido registrada en la versión del rey Jaime, de King James Version. Según él, el tiempo de Adán a Cristo era 4004 años. El hecho de que no fuera los 4000 años exactos es porque Jesús nació 4 años antes de nuestra era. Pero este señor clavó buscando datos en la historia hasta que comprobó que realmente hasta el nacimiento de Jesús, desde la creación, habían pasado 4000 años. Y desde la entrada del pecado a la muerte de Cristo, exactamente igual. Y sabéis, bueno, aquí tenéis al señor Hasher, libro que escribió, todos los datos sobre él,
es interesante. Recordemos que a los 6000 años de historia desde la entrada del pecado, matemáticamente regresa Jesús. Y ahora cabe plantearse una vez más, ¿cómo puede ser que una señora tan cateta como Ellen White, que no tenía estudios, que eso sí, tenía una biblioteca, creo recordar, de unos 2000 libros, que cada vez que hacía un viaje, ya os podéis imaginar lo que eso comportaba, esa señora resulta que supo distinguir entre estos escritores, entre estos señores de la historia, lo que era correcto de lo que estaba equivocado. ¿Sabéis? El primer hombre del que os he hablado, cuando escribió este libro donde recopiló estos datos de estos otros señores, pudo ir buscando y comprobando dónde algunos acertaron y dónde esos mismos se equivocaron. Pero lo curioso es que Ellen White había dictaminado también lo que era correcto de lo que era incorrecto de estos, de los médicos de su época, de los educadores de su época y de tantas cosas más. Cómo el paso del tiempo ha dado la razón en todo a que Ellen White no se equivocó. Y algunos aún dicen que no era profeta. Pues, ¿qué era? Que lo clavó exactamente todo. ¿Sabéis que Ellen White, cuando habló, por ejemplo, de salud, muchas cosas no fueron porque recibió una revelación y ya está, sino que ella examinaba también lo que otros doctores de la época, sobre lo que era ya empezaba a ser un movimiento de reforma pro salud, ella supo distinguir por el ojo que Dios le dio de entendimiento, y no estoy hablando de masonerías ni cosas de esas, le dio el conocimiento para saber distinguir lo que era correcto de lo incorrecto de todos esos doctores. Gracias a Dios que nos dio la profetisa Ellen White, que si nosotros desechamos, nos estamos perdiendo lo mejor de lo mejor. Ella no contradijo nunca la Biblia, pero daos cuenta cómo Dios a lo que la Biblia ya decía y que nosotros tristemente ahora ya no captamos. Por eso nos dio el espíritu de profecía. Eso sí, y también nos dio las ganas de poder buscar algo más, porque si no, no nos enteraríamos de nada. O como algunos dirían, de la misa a la mitad. 6000 años de historia, de la entrada del pecado, y matemáticamente regresa Jesús. Si matemáticamente nació cuando tocaba y murió cuando tocaba en los 4000 años de pecado, ¿vamos a dudar que a los 6000, cuando tiene el día establecido, nosotros no nos vamos a poder enterar? No me refiero al día, sino al año y al momento del retorno de Cristo. Solo nos queda conocer día y hora. Lo demás ya no tenemos excusa. ¿Recordáis la cita, no? Durante 6000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos, a los 6000 años. Conflicto de los siglos. Recordáis una vez más, por si alguien no ha estado por la mañana, aquí tenéis varias citas, concretamente 7, donde nos habla de los 6000 años, y la central era la que nos decía el año 31, muerte de Cristo. Finalizando, ¿recordáis este esquema? Entrada del pecado, pasan 4000 años, muere Cristo en la cruz en el año 31. Faltan 2000 años en la historia para los 6000, para el retorno de Cristo. Eso fue en el año 31. Si faltan 2000 años, 31 más 2000 es igual a ¿cuánto? 2031, año de la segunda venida de Jesús. Eclesiastés 8 nos dice del 5 al 8: el que guarda el mandamiento no experimentará el mal,
y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. El sabio discernirá el tiempo y el juicio. Ya finalizando, eventos del tiempo final. Carta 3 del 1 de enero de 1900. El mundo no hará la obra que Dios le ha encomendado a su pueblo. Él nos pide que estemos bien despiertos, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Esta obra encierra la misión que Cristo le dio a sus discípulos. Él nos ordena: clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pronto viene el tiempo cuando la obra de los juicios de Dios empezará en su santuario. El mismo Dios está trazando ahora la línea de separación. Él dice: no los miraré con lástima ni los perdonaré. Volveré el camino de ellos sobre sus cabezas. Ezequiel 9:10. ¿Recordáis que el lenguaje dice que esto era especialmente para el tiempo del fin? Hemos hablado de la denuncia a lo que está haciendo el Vaticano encubiertamente. Eso es el mensaje de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Hemos hablado de la denuncia al protestantismo apóstata, que trabaja conjuntamente con el Vaticano y se ha apartado de la verdad. Denunciamos las maniobras también de quién, de las sociedades secretas, de la masonería, esos mercaderes de la tierra, que aparece también en el mismo mensaje. El espiritismo también a nivel general vinculado a eso. Pero no debemos olvidar que el último mensaje final también va para el que se dice pueblo de Dios. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué? Porque están como la Odisea. Y si Dios quiere, que seguro que quiere, aún muchos se van a dar cuenta de que no van bien y que deben cambiar y deben aceptar un mensaje final que están rechazando. Algunos ya lo han hecho, gracias a Dios, pero muchos otros no quieren ni oír hablar del asunto. Ahora estáis teniendo argumentos que podéis mostrárselos absolutamente a cualquiera. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Después de haber visto estas temáticas en el día de hoy, tan concentradas, es cierto, ¿tenéis dudas de que Jesús vuelve en el 2031? ¿Tenéis dudas que la palabra de Dios lo acredita? ¿Tenéis dudas que el espíritu de profecía lo acredita? Si aún os queda algún resquicio de duda, entrad en la web y mirad tema por tema en orden cronológico. Y vais a entender que esos que aún dicen: del día y la hora nadie sabe, que han ido repitiendo como niños en un juego, se tienen que dar cuenta que eso no es exactamente el concepto que nos han vendido.
Por tanto, hermanos, si os presentan citas de lenguaje que dicen no se puede decir esto ni lo otro, ¿por qué nos las ponen en el contexto y por qué nos muestran las otras citas donde ella aclara a qué se refería cuando dijo esto y no es lo que nos están diciendo algunos? Miradlo en las conferencias y los encontraréis todo bien detallado. Y espero que a partir de ahora todos seáis valientes para no callar y con ese fuego de saber que quedan 16 años para que Cristo vuelva, no os quedéis en vuestras iglesias sentaditos esperando cada sábado a decir amén al que esté delante, sino que busquéis dar el mensaje a todos, los de dentro y los de fuera, porque la salvación de muchos está en juego y depende de nosotros. Y el Señor va a pedirnos la sangre de los que se pierdan porque no les hayamos dicho nada. Y sobre todo si es porque tenemos temor de qué nos dirán o qué nos harán. Hermanos, hay que ser valientes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Cielos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, porque nos das de tu conocimiento, ese conocimiento que había sido manifestado en parte y que por desgracia ya está siendo olvidado y que ahora nos vuelves a mostrar, que ahora nos estás dando aún con más fuerza, con más luz, porque es el mensaje final que tenía que llegar a tu pueblo, esa luz adicional que por desgracia sería rechazada por el propio pueblo adventista en su mayoría. Pero sabemos que eso era profecía y debía pasar y deberá seguir pasando, pero que tú aún tienes pueblo que irás dándole el contenido del mensaje para que se entreguen a ti, dentro y fuera de la iglesia. Utilízanos tanto como puedas, Señor, y cuida de cada hermano de los de aquí, y ayúdanos a todos a seguir firmes, pase lo que pase, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Y que tengamos presente que tú nos das a conocer esto para que lo vivamos con más fuerza aún y se lo digamos a todos los que podamos. Toca el corazón de todos los que puedas a través nuestro, Señor. Utilízanos tanto como puedas y cambia de nosotros también todo lo malo, por favor. Perdónanos, Señor, y gracias por esa sangre de Cristo, sin la cual no tendríamos ni la más mínima remisión de los pecados. Alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.